Sí, muchísimas gracias, doctora Torres. Ahora viene la doctora Iris Cardona Gerena, debo decir, pediatra infectólogo, y nos va a hablar de la vacuna para el COVID-19 en la edad pediátrica. Debo recordar que las preguntas se van a hacer al final de la exposición de la doctora Cardona y van a estar tanto la doctora Torres como la doctora Cardona en el podio para la respuesta de su pregunta. Con ustedes, la doctora Iris Cardona. Buenos días a todos. Muchísimas gracias al colegio porque nos ha permitido dirigirnos a ustedes en esta última parte de la convención. Yo sé que el tema de la vacunación, aunque arrastra y muchísimas preguntas, es lo próximo que viene dentro de lo que hemos estado haciendo, pero no era parte de ¿verdad? de estas conferencias educativas. Y yo pedí poder compartir con ustedes un poquito del plan de vacunación del Departamento de Salud. La conferencia, ok. Vamos a hablar básicamente de lo que hay con relación a vacunas contra COVID. Voy a ir bien rapidito porque la información es mucha, sin embargo la conferencia va a estar disponible para todos los que la quieran accesar eventualmente. Este virus, SARS-CoV-2 y la enfermedad que causa, ciertamente ha sido el reto más grande de este siglo XXI al cual nos hemos enfrentado todos. Nos ha enseñado que la vida nos puede cambiar rapidito de formas para las cuales no estábamos preparados. Una enfermedad nueva, una enfermedad para la cual no teníamos ni tratamiento, ni defensa, ni vacunas. Tiempo para compasión, tiempo para solidaridad y tiempo para ciencia también. Yo no tengo duda que se ha avanzado mucho. En enero, febrero y marzo aquí no sabíamos nada del SARS-CoV-2. Ahora sabemos algunas cosas. No teníamos tratamiento. Ahora hay alternativas y sé que estos días se han discutido aquí en esta convención, pero no tengo duda que el próximo paso es la vacunación. Esta ha sido la historia de algunas enfermedades infecciosas y las vacunas en general son productos probados y son una gran herramienta de prevención que en el pasado nos han dado la llave para controlar y en algunos casos erradicar enfermedades infecciosas que atacan, ¿verdad?, a los seres humanos. Dicho eso, la pregunta es ¿cuándo? ¿Cuándo llega la vacuna? Si nos vamos a la ciencia, pues cuando la data científica en estudios controlados de investigación científica nos demuestre que hay seguridad y eficacia con la vacuna. Afortunadamente, y contrario a lo que algunas personas pueden pensar, el desarrollo de estas vacunas, que sí, es un paso acelerado, viene con unas reglas bien específicas. Incluso la Agencia de Drogas y Alimentos en Estados Unidos emitió hace unos meses estas guías para las compañías farmacéuticas y los estudios de investigación y dijo que no se podía comprometer el aspecto de eficacia y seguridad por tener prisa para sacar productos. Además de eso, pues me dirijo a mis colegas porque hay muchas encuestas que dicen que los médicos, las enfermeras y los farmacéuticos inmunizadores siguen siendo la fuente más confiable de información para el público. Así que no somos ese profesional a quien de alguna manera nos creen un poquito más. Y estamos aquí porque se necesita que todos nos envolvamos en transmitir el mensaje correcto. La FDA pautó las reglas para los estudios, ¿verdad?, cómo se iba a analizar esta data y les dijo a las compañías, hablando de seguridad, que lo mínimo que se debía esperar después de completar la vacunación de los participantes de los estudios era un periodo de 2 meses y que una vez se tuviese data de seguridad a 2 meses post vacunación, ellos lo iban a considerar. ¿Por qué esto? Porque el 90% de los eventos adversos serios con vacunación se van a ver a 6 semanas después de haberse vacunado. Entonces, ¿cuándo viene la vacuna? Cuando tengamos la data científica, pero cuando hayamos pasado un proceso exitoso de colaboración, comunicación
esfuerzos educativos que nos ayuden a construir confianza en esto que vamos a hacer y que las recomendaciones que salgan con relación a vacunación sean entendidas y aceptadas por gran parte de la población. Y aquí hablamos de riesgo versus beneficio. Yo no voy a hablar de COVID-19. Yo voy a decir que el beneficio de prevenir una enfermedad que puede ser catastrófica supera, ¿verdad?, los riesgos de vacunar mucha gente. Este es el proceso por el cual han pasado tanto el desarrollo de las pruebas, los medicamentos que tenemos disponibles para tratar COVID-19 y en este caso las vacunas, y todo parte de una declaración de emergencia de salud pública que permite que estos procesos que en la FDA tienden a ser bien rigurosos y bien burocráticos y tardan meses y en algunos casos hasta años, se puedan llevar de una manera acelerada. Y entonces esta fotografía pues tiene varias semanas ya. Esto usted lo puede buscar, el New York Times tiene un vaccine tracker. Ahora mismo no son 35 vacunas en fase 1, son 40. En fase 2 hay como 17 y en fase 3, la última vez que chequeé eran 11. No hay ninguna autorizada ni aprobada. Hay 2 países que autorizaron el uso de vacunas en segmentos de la población como Rusia y China, que ambos empezaron vacunando a los militares y después a los profesionales de la salud. Me quiero concentrar básicamente en las vacunas que llevan, ¿verdad?, un paso al frente. Y aquí simplemente esta tabla es para que vean que no, díganle a la gente que no somos conejillos de India. Hay estudios que ya se han completado con más de 40,000, 30,000 pacientes donde se ha logrado probar eficacia y sobre todo seguridad. Entonces, hay diferentes acercamientos en la ciencia de fabricar vacunas. Nos vamos a concentrar en las vacunas de RNA mensajero en la tarde de hoy, porque son las que llevan la delantera y las que probablemente las tengamos tan cerca como 2 semanas o tan lejos como un mes disponibles para nuestra población. Las compañías Moderna y la colaboración de Pfizer con otra compañía de biotecnología que se llama BioNTech ha permitido, ellos llevan años estudiando la posibilidad de vacunas utilizando mRNA mensajero. ¿Y de qué se trata esto? Bueno, es una tecnología nueva, pero es una tecnología muy prometedora y que tiene sus bondades, sin duda. Utilizar mRNA mensajero para que el cuerpo produzca unas propias proteínas nos permite usar vacunas que no tienen material infeccioso, que la química está definida completamente en el laboratorio, que no administramos proteínas extrañas al cuerpo humano, que van a ser bien específicas, que en los estudios de fase preclínica se demuestra una buena respuesta del sistema inmunológico en la producción de anticuerpos neutralizantes y sobre todo que esta tecnología permite rápida producción y manejo si hubiera que cambiar o desarrollar dosis adicionales para los pacientes. Entonces, ¿cuál es como médicos? Entendamos de que esto es nuevo, ¿de qué se trata esto? mRNA, una vacuna que utiliza mRNA, ácido ribonucleico mensajero, se utiliza una pequeña porción que codifica para una parte de esa proteína spike del SARS-CoV-2. Este pedazo de mensajero se envuelve en una capa de lípidos que lo protegen y que permiten, eso es lo que se inyecta, la entrada a la célula muscular. Esta porción de mensajero va a dar instrucciones a la célula muscular que produzca proteínas como si una parte de la proteína spike, pero en este caso el cuerpo humano. Y eso permite que se reconozca por el sistema inmunológico y se desarrolle tanto inmunidad de anticuerpos como inmunidad celular. Importante que este mensajero se degrada inmediatamente, emite las instrucciones, que no se integra al DNA, que no va al núcleo de la célula
y que la respuesta que se ha visto en los estudios es bastante robusta. En términos generales, aunque es una tecnología novel, hay otras vacunas donde se desarrolla una proteína en el laboratorio. En este caso, se le da la señal al cuerpo para que se haga endógenamente. Y esto ha permitido, esto es un proceso que ocurre más rápido. En términos generales, la expresión de esta parte de la proteína Spike presenta una presentación de antígenos robusta y transitoria, no tiene nada contagioso, no tiene partículas vivas, no se va a integrar a nuestro genoma porque no contiene DNA y además de eso el mensajero no va al núcleo. Los estudios de fase preclínica también se miró la posibilidad de mutagénesis y tampoco hay riesgo de mutagénesis. ¿Okay? Entonces, dicho eso, para nuestros pacientes, el que se vacune no le debe dar COVID-19, no se le va a integrar en el DNA, no va a cambiar nuestro chip, ¿ok? Y es un proceso transitorio una vez se recibe la vacuna. Y aquí hay un resumen. En términos generales, más allá de la ciencia, aunque esto es algo nuevo, esta tecnología permite, y es lo que ha permitido que la vacuna pueda estar disponible tan rápidamente y que haya 2 compañías que la pueden producir en millones o billones de dosis rápidamente, porque son fáciles de producir, no son costosas. Y la tecnología, si este virus mutara grandemente y hubiera que cambiar la señal de ese mensajero, se puede hacer en poco tiempo en el laboratorio. Hay unas desventajas, los estudios iniciales, esto tampoco es nuevo, se ha estudiado posibles vacunas para el Zika, para influenza, para rabia utilizando esta tecnología. Y inicialmente en esos estudios de laboratorio pues se levanta una preocupación de que puede haber una reacción inflamatoria, sobre todo localizada en el lugar de la inyección. Sin embargo, la data que tenemos de los estudios clínicos, pues, y ahora vamos a ver, pues nos dice que no es tan común. Esta es la vacuna de Pfizer, que hizo un ensayo clínico con más de 43,000 pacientes en 6 países del mundo y que ya lo completó y sometió sus datos a FDA. Importante de esto, además de la cantidad, ¿verdad?, de pacientes en el estudio, había diversidad de razas, de lugar de origen y de edades. Y eso permite una buena evaluación de la eficacia en estos diferentes grupos. De igual forma, Moderna lo hizo así con un poco menos de pacientes. Aquí está el resumen del estudio de fase 3 de Pfizer. Básicamente ellos reclaman una eficacia de la vacuna de un 95%, 43,600 y pico de pacientes recibieron primera y segunda dosis de la vacuna. Cuando miran un análisis de sus datos, en toda esta población se vieron 170 casos de pacientes que recibieron o vacuna o placebo y desarrollaron enfermedad de COVID-19 eventualmente. Sin embargo, de esos 170, 162 habían recibido placebo y no la vacuna. De ahí sale el dato de eficacia de 95%. Se miró el detalle de aquellos pacientes mayores de 65 años de edad y se confirma eficacia también sobre 94%. Y en términos de los eventos adversos, nada muy grave sistémicamente, fatiga, cansancio, dolor de cabeza fueron los más comúnmente reportados. De igual manera, la vacuna de Moderna, que utiliza la misma tecnología, eventos adversos, fatiga, dolor muscular, dolor articular, dolor de cabeza, dolor en el área de la inyección y reacción localizada en el área de la inyección. Esos son los eventos adversos. Entonces, aquí viene el reto. Vacunar muchas personas utilizando vacunas que transportan RNA mensajero, que están hechas de ese material, que necesitan para mantener la viabilidad unas temperaturas extremadamente frías por debajo del punto de congelación y que vienen empacadas sin preservativo, en el caso de la de Pfizer, en un vial que permite vacunar a 5 pacientes, pero que hay que reconstituir, mezclarlo con agua salina
y esperar un tiempito y entonces administrar la vacuna. Lo otro es que Pfizer ha desarrollado una manera de entregar estas vacunas y vienen en una caja con muchas dosis. Y hay que garantizar que esa cadena de frío pues no se rompa. Ellos desarrollaron este empaque, parece una caja de cartón, se llama Thermal Cheaper, y tiene espacio para 5 bandejas que cada una va a contener 195 vials de la vacuna que entonces permiten vacunar cada bandeja a 975 pacientes. Multiplíquelo por 5 y son casi 5,000 dosis que vendrían en esa cajita. Ellos pueden entregar por bandeja, pero a veces es difícil manejar una cantidad tan grande de vacunas y tener la certeza que las va a poder administrar rápidamente. Entonces, si eso no es posible, pues tenemos que buscar la manera de mantenerlas congeladas. Ese Thermal Cheaper viene con hielo seco. Ese hielo seco se puede cambiar, reemplazar cada 5 días y las vacunas pueden estar ahí hasta un periodo de 15 días en ese mismo contenedor. Después del día número 15 pueden ir a nevera regular de 2 a 8 grados y duran 5 días adicionales. Como quiera, no deja de ser un reto de logística en la administración, tanto para oficinas médicas, hospitales, como para procesos grandes de vacunación. Sin embargo, hay alternativas. Hemos buscado donde hay congeladores que llegan a menos 80 grados centígrados y hay en Puerto Rico. Y hemos buscado la alternativa de segmentar la entrega de vacunas de manera que la facilidad que va a vacunar reciba lo que pueda administrar en un periodo de 5 días. O sea que un hospital grande que no tiene congelador podría recibir desde 200 hasta 975 dosis, siempre y cuando tenga la capacidad de vacunar ese número de pacientes en 5 días, porque puede recibir la vacuna y llevarla a la nevera. Y le va a durar 5 días. En esos 5 días se prepara y se vacuna a las personas que van a ser vacunadas. Les explico más adelante. Hemos encontrado centros de investigación, hemos encontrado hospitales grandes que tienen los congeladores y se ha llegado a unos acuerdos para que nos permitan que la vacuna llegue ahí y de ahí se transporta a los hospitales, en este caso que es el primer paso, a los hospitales para que vacunen a sus empleados y a su facultad médica. Lo explicamos más adelante. Vacuna de Moderna también sometió sus datos a FDA, pero un poquito más tarde, así que se espera una semana de diferencia entre que se expresen a favor o en contra, tanto de Pfizer como de Moderna. En términos generales es la misma tecnología, es vacuna de mRNA mensajero. Hicieron un estudio de fase 3 con 30,000 pacientes, lo completaron hace apenas una semana, entregaron, sometieron sus datos a la FDA y en términos generales reclaman eficacia de sobre 94% y los eventos de seguridad pues ya se los comenté, que son estos que vemos aquí. Entonces, ahora me detengo los próximos 10 minutos a explicar esto del plan de vacunación. Estados Unidos se conforma a este comité que se llama Operation Warp Speed. Los jugadores o integrantes principales son el Departamento de Salud y Recursos Humanos Federal y el Departamento de la Defensa. Juegan también el CDC, los Institutos Nacionales de la Salud y obviamente la Agencia de Drogas y Alimentos. Y ellos se forma este comité, no es la primera vez, lo hicieron también cuando vino lo de la epidemia de Zika, pero el objetivo principal es acelerar o establecer de forma acelerada la producción de la vacuna de COVID-19, asegurando seguridad y eficacia y además de eso, el desarrollo de los detalles del plan de vacunación. ¿Qué sabemos? ¿De dónde, verdad? ¿Qué sabemos cuando se ejecuta o se planifica este plan de vacunación? Que en un inicio vienen autorizados su uso como uso de emergencia. Que inicialmente no tenemos vacunas para toda la población de cantazo. Y que si hubiese suplido limitado por las primeras semanas, se establece entonces lo que se llama priorizar
quién debería recibirla primero. Sabemos que va a haber vacuna para todos, por todos los que se resulte indicado o aprobado su uso o autorizado su uso por la Agencia de Drogas y Alimentos, y aquí me refiero a los grupos de edad. Hoy yo sé que todavía no viene para la población pediátrica, no sabemos si va a venir autorizado después de los 16 años o después de los 18, pero ciertamente los niños pequeños están fuera de la ecuación por los próximos 6 meses. Sabemos que tampoco se ha hecho estudio en mujeres embarazadas, así que están fuera de la ecuación por lo pronto. Pero sabemos que basando en el dato poblacional de Puerto Rico, réstele los pediátricos, réstele las posibles embarazadas, ¿verdad? La proyección de embarazadas que tengamos, y ese es el número de población que tenemos, así que hay 2 dosis de vacuna para toda la población. Lo que pasa es que viene por etapas. Entonces se han determinado unas fases para vacunar. Y esto no sale de la nada, no se lo inventó el Departamento de Salud, mucho menos esta que está hablándoles hoy, sale de unos grupos de trabajo que se dieron en la Academia Nacional de las Ciencias, que está publicado, es la publicación de ellos, y en lo que es el Comité Asesor de Prácticas de Vacunación de CDC. Y ellos hablan de juntar lo que es la ciencia, dónde y cómo funciona mejor la vacuna, la parte de logística de cómo la puedo hacer disponible y los principios éticos para hacer estas determinaciones, de manera que se obtenga el mejor beneficio, se mitiguen inequidades, ¿verdad? Y se haga de una manera más justa y transparente para toda la población. Al final del día todos podemos ser vacunados. Así que mi frase de estos días es calma en el alma, que vamos todos a tener ese derecho. Aquí están las categorías de lo que ellos han llamado poblaciones críticas. Poblaciones críticas son el que tiene mayor riesgo de enfermarse porque se expone. Y ahí entramos nosotros, los trabajadores de la salud, no solo los médicos, sino enfermeras, terapistas, todo profesional que esté interactuando, que dé servicio a pacientes. Trabajadores esenciales, porque a pesar de las órdenes de quedarnos en casa, han tenido que salir todos los días a dar servicios sin los cuales la sociedad no puede funcionar como la conocemos. Personas que por la manera en que viven tienen un riesgo mayor de enfermarse. ¿Por qué? Porque viven congregados. Los adultos que viven en facilidades de cuidado prolongado, los que están en albergues, o en programas para personas con X condiciones, las personas que viven confinadas en las cárceles y los trabajadores dentro de esos ambientes. Y después, aquellos que sí se enferman, bueno, después, pero no quiere decir que van al final, aquellos que si adquieren la infección, ya por condiciones que sea por edad o por condiciones médicas, tienen un riesgo ciertamente de complicarse. Le voy a pedir a los que están viendo y fotos, esto va a estar disponible para todos. La diapositiva tiene un typo en el de estos rojos, así que me perdonan, fue que la copié del informe y no me di cuenta que tenía el typo. Me detengo a explicar. Healthcare personnel, personal de cuidado de salud, estamos todos. Y aquí está la definición, porque una vez yo salí hablando de esto, empezaron los dentistas, los quiroprácticos, los psicólogos, todo el mundo a llamar, y todos somos healthcare workers. Pero dentro del grupo de trabajadores de la salud, que ciertamente va a ser el primer grupo en tener acceso a la vacuna, conjuntamente con la población que vive en facilidades de cuidado prolongado y que tiene más de 65 años de edad, aquí estamos todos, pero dentro de ese todos hay un orden. Y el orden es aquellos que están dándose el primero servicio en los hospitales. ¿Por qué? Porque es al hospital donde está llegando el paciente de COVID-19 gravemente enfermo y nos exponemos al trato, a las secreciones, a la ropa. Así que esos están en la primera categoría. Este es el desarrollo por fases. Inicialmente, fase 1 son todas las poblaciones críticas. Fase 2 supone hacer la vacuna disponible en múltiples puntos para toda la población que no ha sido vacunada. Y fase 3, que creo que aquí entrarían eventualmente los niños, hacer el servicio de vacunación, una transición a lo que hacemos de rutina con las demás vacunas. Y aquí está
establecido por fase. Y el detalle de esto es por el suplido. Si tuviéramos 2 millones para empezar a vacunar, de igual manera tendríamos que tener un orden, porque es mucha gente para vacunar. Entonces, aquí está mejor explicado. Fase 1, según la ACIP, la debemos subcategorizar por etapas y hemos dicho 1A, hospitales, residentes de facilidades de cuidado prolongado y otros, ¿verdad?, grupos que viven congregados, como las égidas, assisted living, probablemente las cárceles, y entonces todo el resto de profesionales que no tiene presencia en los hospitales, oficinas médicas, dentistas, optómetras, quiroprácticos, psicólogos, hasta veterinarios, estamos todos ahí. Fase 1B, los llamados first responders y toda la empleomanía crítica, que incluye industria, utilities, educación, etcétera, es el número más grande. Y fase 1C, aquí ya en la fase 1C estaría disponible en múltiples puntos, en oficinas médicas, en centros de vacunación, hasta en farmacias, para la población que puede ir walking buscando la vacuna. Y esto, pues no nos lo inventamos, esto es una fotografía que yo saqué del último webinar del Advisory Committee en Immunization Practice. Una pregunta, los que somos profesionales de la salud y ya sabemos que tuvimos COVID, ¿nos debemos vacunar? Las personas que han tenido COVID-19 ciertamente se argumenta que se deben vacunar también. Sin embargo, está esta decisión si debo primero vacunar a los que no lo han tenido y después moverme a los que ya yo sé que han tenido COVID-19 cuando hablo de este grupo, ¿verdad?, que es tan grande que tengo que vacunar primero. Las égidas en Puerto Rico y las facilidades de cuidado prolongado van a ser vacunadas directamente, se va a llevar la vacuna allá, pero esto hay un contrato que el gobierno federal dio exclusivamente a una cadena de farmacias para que haga esto, que permite, ¿verdad?, una logística un poco más simple para nosotros, pero fue una decisión a nivel de gobierno federal. Este plan ha requerido la colaboración de mucha gente, hemos tenido muchos grupos de discusión. Una de las cosas más importantes, como mencionó la doctora Torres, aumentar la captación de la vacuna de influenza y seguir vacunando a nuestros niños es parte de este plan. Todo proveedor de servicio de vacunación, empezamos por los hospitales, por los centros de vacunación, por las farmacias, por las organizaciones, los Physician Independent Association, los IPA, pero todo el que quiera dar el servicio, que tenga una licencia y tenga una nevera donde se pueda guardar la vacuna y garantizar la cadena de frío, puede recibir dosis siempre y cuando firme un acuerdo de vacunador que es con el CDC. Y hay unos requisitos especiales, seguir las recomendaciones de ACIP, reportar los datos según lo especifica el gobierno federal y seguir nuestro plan de logística. Y aquí están los distintos tipos de proveedores. Esto es un esquema de cómo esto va a ocurrir. La vacuna de Pfizer tiene que estar congelada a menos 80 grados cuando llega. El Departamento de Salud hace la orden de vacuna, vamos a decir en este caso los hospitales, la transmite a CDC, CDC hace el request a Pfizer, se mueve la orden. Aquí, Moderna, CDC transmite, pero la vacuna de Moderna está ya en un almacén. Y en ambos casos, inicialmente, la vacuna que Pfizer transporta va a llegar a unos sitios de almacenaje de la vacuna que ya están definidos, va a ser interceptado ahí por la Guardia Nacional, quien va a hacer la distribución pequeña inicialmente a los diferentes centros de vacunación que estamos empezando con los 65 hospitales. Eventualmente la vacuna se va a distribuir a farmacias, a laboratorios, a oficinas médicas que quieran participar, a los centros de vacunación que ya conocemos e incluso a unidades móviles que se están preparando para eso. Aquí hay un resumen del empaque. Este es el modelo, ¿ves? Va y se va llevando, no se van a llevar 900 dosis, sino 40 vials, que son 200 dosis, cantidades que puedan ser manejadas en 5 días con la vacuna en la nevera. Entonces no tiene que estar en el congelador va a estar en los centros de acopio, si se le puede llamar así. Este básicamente es el modelo de nuevo. Moderna viene más tarde,
Pfizer hay una dosis y a las 3 semanas segunda dosis. Moderna es una dosis y a las 4 semanas segunda dosis. La vacuna de Moderna, ellos directamente la despachan en cantidades más pequeñas, 100 dosis. Así que podría, solo estamos discutiendo, llegar directamente al proveedor. En este caso, cuando pienso en la oficina médica o el centro de vacunación pequeño. Aquí está el modelo de los diferentes centros de distribución que vamos a tener. Y este es el tiempo ¿verdad? El timeline. Es asumido. Se espera que FDA se reúna el 10 de diciembre. Ellos tienen un periodo de 2 a 4 días para establecer su decisión. ACIP tiene 48 horas para hacer las recomendaciones y una vez salgan esas recomendaciones podemos vacunar. Y todo está dispuesto de esa forma. También hay un sistema de reporte de eventos adversos que los vacunadores conocen. ¿Y cómo esto trabajaría? Si todos cooperamos, si todos nos enteramos, si todos funcionamos como buenos fomentadores de este proceso de vacunación. Me toca una, puedo escoger la de Pfizer o de Moderna. Yo me pongo la que me toque, la que me digan, la que esté disponible en el momento que me toque. Y este es el pensamiento final. Cuando la gente nos pregunte de esta prueba del siglo que es COVID-19, si creemos en la vacuna, no. Creemos en la ciencia que hay detrás de la vacuna y creemos en el desarrollo de las instituciones que han estudiado y producido este plan. La información que les acabo de presentar pues siempre está sujeta a cambio porque este es un proceso dinámico y yo creo que con esto muchísimas gracias. 2 segundos de más. Sí, muchísimas gracias a la doctora Cardona por su excelente explicación y conferencia. Vamos a la sesión de preguntas. Van a estar las dos conferenciantes atendiendo las preguntas. Iris, ¿las puedes leer de aquí? Ok. Bueno. Luego de comenzar la vacunación, aproximadamente ¿cuánto tiempo tomará ver el descenso en los casos de COVID-19? En el tema de las vacunas, desarrollo de respuesta inmune, usualmente 2 semanas, 14 días después de completar las dosis que sean requeridas, la persona estaría con algo de protección, ¿verdad? Con protección contra COVID-19. Por eso es importantísimo que no es que me vacuné y ya no tengo que usar la mascarilla, ya me puedo ir por ahí de fiesta. No, esto es un proceso, nos va a tomar vacunar a todo el mundo unos cuantos meses, así que 2 semanas después de completar ese proceso estaríamos en posición de decir tenemos el asunto controlado. Está indicado vacunar a pacientes con COVID positivo después de la enfermedad. Creo que lo comenté. La recomendación es que probablemente sí, que eso es lo que se está recomendando. Pero se puede decidir que una persona que ha tenido COVID-19 espere para vacunarse por lo menos 90 días después de haber tenido la enfermedad. Se podrán vacunar a los pacientes de artritis, lupus, inmunosuprimidos, terapia de biológicos. Estas vacunas no contienen nada vivo, no contienen virus vivo, no suponen un problema para los pacientes inmunocomprometidos. Ciertamente, los pacientes que tienen enfermedad inflamatoria sistémica, yo entiendo que se van a vacunar, pero esto es una pregunta que contestaremos en los próximos días una vez salga finalmente la autorización de la Agencia de Drogas y Alimentos. El efecto de fatiga se refiere a cansancio o problemas respiratorios, no cansancio, cansancio generalizado. Sabemos que la segunda dosis está garantizada por el gobierno federal. ¿Cómo harán para llamar a...? Sí, eso está definido en el plan. Primero, que el que se vacuna recibe la tarjetita y ahí está la fecha que le toca. Segundo, se transmite la información de la persona vacunada a través del PRI, del Registro de Vacunación de Puerto Rico, que se comunica con una plataforma que tiene el Departamento de la Defensa. Inmediatamente la segunda dosis baja. Amén de eso, el registro de vacunación va a enviar recordatorios por texto
o por llamadas telefónicas. Y además de eso se está estableciendo un call center para darle apoyo a los proveedores, pero también para asegurar este proceso de segunda dosis. Un paciente asintomático al momento de vacunarse esté positivo, no hay información. La información que tenemos es que cuando se hizo en ambos estudios, con más de 70,000 pacientes, no se le preguntó a nadie, no se le hizo prueba a nadie si estaba positivo o si había tenido COVID-19. Así que, en términos generales, una persona asintomática con COVID-19 no lo sabe, se puede vacunar. Habiendo más de 1,000 mutaciones del virus, de nuevo, la tecnología de mRNA permite, las mutaciones son errores en la transcripción, en la replicación viral. Un proceso bien dinámico que está sujeto a errores, eso pasa con otros virus. Hay mutaciones grandes, pero son las menos. Si ocurriese una mutación grande que cambie significativamente este virus, la tecnología de mRNA va a permitir que se cambie la información, ¿verdad?, de que codifica el mensajero para que sea específica, y eso permite que ocurra en corto tiempo. Por eso es que se ha escogido esta tecnología. Si la desventaja es que causa inflamación, ¿qué se sabe sobre efecto de inflamación en pacientes inmunoafectados? Pues realmente este asunto de la inflamación sistémica fue levantado hace 10 años cuando esta tecnología empezó a estudiarse para otro tipo de vacunas. Lo que se ha visto en estos 73,000 pacientes es que las reacciones inflamatorias han sido localizadas. Sin embargo, eso es algo que está estudiándose en este momento, y una vez las personas se vacunen, si se levanta alguna señal a través del sistema de vigilancia de eventos adversos, se harán las modificaciones pertinentes. Doctora, sigue porque... Yo voy a hacer de las que tengo para mí ahora, ¿está bien? Gracias. Sí. ¿Puedes subir el documento? Ajá. Doctora. Ok. Molecular rápida que hacen nasal, ¿es igual de confiable que la nasofaringia? Entiendo que sí, es la misma tecnología de PCR, así que es igual de confiable. La otra pregunta, he tenido casos reportados de laboratorio donde la prueba de antígeno ha arrojado positivo a todas las enfermedades que acaba de mencionar, o sea, COVID, influenza, RSV. ¿Cómo debo saber? Medicina 101, historial y examen físico. Hay que ver, ¿verdad?, qué tiene el paciente y entonces ir dirigido a lo que vamos a hacer. Típicamente influenza, el paciente tiene un cuadro más súbito, agudo, con fiebre alta, síntomas respiratorios. A veces podría estar acompañado de síntomas gastrointestinales, RSV. Los más pequeños, interesantemente, en este año casi no, ¿verdad?, no hemos visto RSV en la comunidad. Así que lo que predomina es COVID. Yo pienso que indagar un poco en el historial familiar, si hay contactos positivos para COVID, es lo primero que debemos buscar si ese paciente está sintomático, ¿verdad? Eso es el otro punto a considerar, se debe hacer en pacientes con síntomas. La otra pregunta, he escuchado que la prueba ID Now o PCR rápida tiene mucha incidencia de falso negativo y que habría que hacer la PCR convencional para confirmar. ¿Qué me puede decir al respecto? Pues, si el ID Now o el PCR rápido idealmente está desarrollado para pacientes sintomáticos. ¿Cuál es la diferencia del ID Now del PCR convencional? Es como el threshold para detectar carga viral. El PCR convencional puede ir tan bajo como a 50, 100 copias y el ID Now necesitas más copias. Así que en un paciente sintomático que tú sospechas que tiene COVID y tiene un ID Now negativo, debes considerarlo todavía como un paciente de COVID y confirmarlo con el PCR regular, ya sea el de salud o el que envías a otro laboratorio de referencia. La próxima. Si X paciente estaba expuesto a un amigo COVID positivo el domingo y el lunes ya está preocupado, no tiene síntomas, ¿cuándo se le recomienda que haga la prueba? Lo primero es determinar si
tuve exposición o cuál es mi riesgo a exposición. Si estuve en contacto con esa persona por más de 15 minutos sin mascarilla, ninguno de los dos, estoy a riesgo y debo preocuparme de que a lo mejor me contagié. ¿Cuándo debo hacerme el PCR? 3 a 5 días posterior a la exposición. ¿Cuánto me tengo que quedar en cuarentena? 14 días posterior a la exposición, independientemente del resultado de tu PCR. Así que si estás negativo, te quedas en cuarentena porque tuviste una exposición confirmada con esa otra persona. Si tenemos 2 pacientes, ambos con máscaras apropiadas, N95 o quirúrgica, uno de ellos COVID positivo, por PCR y sintomático, menos de 6 pies, contacto más de 15 minutos. En ningún momento se remueven las máscaras. Esto es clasificado una exposición, necesita aislamiento y prueba de PCR. Si en todo momento tuvieron la mascarilla puesta, yo entiendo que no se considera bajo riesgo, no tienes que inmediatamente establecer la cuarentena y hacer la prueba. Esto se hace mucho en los hospitales y a veces es un monitoreo constante de esa otra persona para ver si desarrolla síntomas, pero el riesgo es mínimo si ambos tuvieron mascarilla durante el momento de la interacción. En los preescolares están pidiendo que el pediatra le haga un certificado como que el niño menor de 2 años no necesitan el uso de mascarilla. ¿Me puedo negar a certificar esto? Los menores de 2 años no necesitan mascarilla, no deben usar mascarilla. Se recomienda a partir de los 2 años porque menor a eso tienen riesgo de asfixia. Si llega al CDT un infante con fiebre y tos con un día de evolución, ¿debo siempre hacer la prueba de COVID? Si le envío el PCR, ¿lo envío a la casa en lo que llega el resultado? Va a depender de la clínica del paciente. Típicamente los infantes, cuando llegan al hospital, aunque sean COVID PCR positivos, se quedan en el hospital porque o no quieren comer, están a riesgo de deshidratación. Así que en esa evaluación inicial hay que determinar cuáles son los factores de riesgo para ese paciente. Si yo lo envío a la casa, está a riesgo de que se deshidrate, la mamá me dice que no quiere comer, pues ahí tomas la decisión si lo vas a enviar a casa o si lo dejas admitido en el hospital. HLH versus MISC, ¿se podría confundir? Sí, tienen mucha similitud, ambas condiciones, así que hay que indagar un poco más y ver si el paciente tendría alguna predisposición para HLH. Aquí en Puerto Rico, por ejemplo, pacientes con malignidad o incluso pacientes con dengue pueden hacer más o HLH, así que tendría que estar en nuestro diferencial y lo deberíamos considerar. ¿Cuánto tiempo es contagioso un paciente pediátrico COVID positivo sintomático? Todo paciente COVID positivo sintomático es contagioso 10 días posterior a su inicio de síntomas, siempre y cuando los síntomas mejoren y ya no tenga evidencia de fiebre. Luego de haber estado 14 días en cuarentena por prueba positiva, ¿se tiene que repetir alguna prueba para determinar si está fuera de peligro? No, una vez completas y no estás en cuarentena, estás en aislamiento si tienes una prueba positiva. Así que completas tu aislamiento de 10 días. Vamos a poner el ejemplo, no tienes síntomas, tienes un PCR positivo hoy, completas tus 10 días de aislamiento. Una vez terminan esos 10 días, puedes retomar tus actividades usuales siempre y cuando sigas las medidas de prevención, mascarilla, lavado de manos y distanciamiento. No es necesario repetir prueba para documentar eso. Así que yo creo que hasta aquí llegamos con las preguntas. Lo próximo, le doy gracias a la doctora Cardona por compartir conmigo en esta presentación. Le doy las gracias a todos ustedes por acompañarnos
En este tiempo, Víctor Ramos va a hacer el cierre de la actividad, pero no quiero dejarle saber que estoy muy contenta con toda su participación. Es un año de muchos retos. Yo asumí la presidencia del instituto este año y, ¿verdad?, ha sido bien trabajoso poder desarrollar todo esto, así que, pero, ¿verdad?, con el apoyo de todo nuestro equipo se pudo desarrollar, así que le quiero dar las gracias a todos los que estuvieron envueltos en el manejo y la coordinación de nuestra convención.